En el modelo conceptual de descripción archivística de la CENEDA se han identificado 6 tipos de entidad, que se representan en los diagramas como rectángulos con el nombre del tipo de entidad en su interior: documentos de archivo, agente, función y sus divisiones, norma, concepto, objeto o acontecimiento y lugar. Estos tipos de entidad constituyen clases de objetos de la realidad archivística, es decir, del mundo real, percibidas como categorías claramente diferenciadas en el mundo conceptual y que pueden estar reflejadas de distinta manera en los sistemas de descripción archivística, es decir, en el mundo de las representaciones. Las entidades de estos 6 tipos incluso pueden estar representadas dentro de un sistema de descripción archivística por descripciones independientes, aunque interrelacionadas. Los ejemplares o casos concretos que pertenecen a un tipo de entidad constituyen entidades de ese tipo. El primer tipo de entidad, documentos de archivo, se refiere al objeto de la gestión documental, el cual constituye, en general, el centro de atención de la archivística. Por ejemplo, el grupo de fondos catedrales, conservado en el Archivo Histórico Nacional, el Fondo Universidad Pública de Navarra y la colección Patronato Real, conservada en el Archivo General de Simancas, son ejemplos de entidades del tipo documentos de archivo o simplemente entidades documentales. El segundo tipo de entidad, agente, se aplica a las instituciones, familias o personas responsables o involucradas en la creación, producción, gestión documental, etc. de los documentos de archivo. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Guadalajara, el Archivo Histórico Nacional, la familia Tellez Girón, duques de Osuna, y la reina Isabel I de Castilla son ejemplos de entidades del tipo agente, entidades agente o simplemente agentes. El tercer tipo de entidad, función y sus divisiones, se refiere a las funciones, divisiones de función, actividades, procesos o acciones realizadas por los agentes, las cuales quedan testimoniadas en los documentos de archivo. Por ejemplo, la función gestión de la investigación, la división de función organización de la investigación y la actividad o proceso gestión de datos de grupos de investigación en marcha son ejemplos de entidades del tipo función y sus divisiones o simplemente entidades funcionales. El cuarto tipo de entidad, norma, se aplica a las disposiciones que regulan la existencia de los agentes, las funciones que estos realizan o los documentos de archivo. Por ejemplo, las ordenanzas del Archivo Real de Barcelona del siglo XIV, la Constitución Española de 1812 y la Ley Orgánica de Universidades de 2001 son ejemplos de entidades del tipo norma, entidades normativas o simplemente normas. El quinto tipo de entidad, concepto, objeto o acontecimiento, se refiere a las ideas o nociones abstractas, cosas materiales, eventos o sucesos de que tratan los documentos de archivo. Por ejemplo, el impuesto sobre el valor añadido, la Giralda de Sevilla y la Guerra Civil Española son ejemplos de entidades del tipo concepto, objeto o acontecimiento, o simplemente conceptos, objetos o acontecimientos. El sexto tipo de entidad, lugar, se aplica a los espacios determinados de que tratan los documentos de archivo en los que se otorgan los documentos de archivo, etc. Por ejemplo, la Unión Soviética, la ciudad italiana de Mesina y la Avenida de Mayo de Buenos Aires son ejemplos de entidades del tipo lugar, entidades geográficas o simplemente lugares. Se considera que estos 6 tipos de entidad son obligatorios en el modelo porque siempre existen entidades de dichos tipos en cualquier contexto archivístico, independientemente de que existan o no sus descripciones en el sistema de descripción archivística de ese entorno. Las entidades de estos 6 tipos pueden estar representadas por descripciones independientes dentro de un sistema de descripción archivística, pero en este caso estas representaciones están interrelacionadas. En este tipo de sistemas no solo existen descripciones independientes de documentos de archivo, cuya estructura básica regula, por ejemplo, la ISAR-G, sino también de agentes, cuya estructura básica regula, por ejemplo, la ISAR-CPF y la ISDIA,
de funciones y sus divisiones, cuya estructura básica regula, por ejemplo, la ISDF, de normas, de conceptos, objetos y acontecimientos, y de lugares. Estas representaciones pueden constituir metadatos para la gestión de documentos de archivo, datos relativos a entidades concretas que forman parte de vocabularios controlados, como ficheros de autoridades y tesauros, o incluso simples términos de indización elaborados de acuerdo con unas normas concretas. Por ejemplo, en este sistema podemos observar que la descripción de un fondo está vinculada con la descripción de su institución productora, concretamente un registro de autoridad. Se trata de dos representaciones independientes, una de documentos de archivo y la otra de un agente, interrelacionadas de acuerdo con un tipo de relación de producción. Lógicamente, no es obligatorio que haya en todos los sistemas de descripción archivística representaciones independientes e interrelacionadas de entidades de todos estos tipos. Solo es preceptivo que existan descripciones de documentos de archivo. Por ello, en estos casos, los datos que conforman representaciones de entidades de los restantes tipos, fundamentalmente sus nombres, pueden formar parte de las descripciones de documentos de archivo. Por ejemplo, en este otro sistema se observa que en la descripción de un fondo figuran datos relativos a su institución productora, concretamente su nombre e historia institucional. Se trata, por tanto, de una descripción independiente de documentos de archivo que incluye una representación del agente productor. Además, en el modelo conceptual se han identificado determinados subtipos para tres tipos de entidad, es decir, subclases diferentes de objetos que también se representan como rectángulos con el nombre del subtipo de entidad en su interior. 10 subtipos del tipo de entidad documentos de archivo, 3 subtipos del tipo de entidad agente y 4 subtipos del tipo de entidad función y sus divisiones. Los ejemplares o casos concretos que pertenecen a un subtipo de entidad constituyen entidades de ese subtipo, además de entidades de un tipo concreto. Para el tipo de entidad documentos de archivo se han identificado 10 subtipos de entidad. Las entidades documentales de estos 10 subtipos están interrelacionadas mediante relaciones jerárquicas todo-parte. Desde la perspectiva de esta vinculación jerárquica y de los subtipos que pueden ocupar el nivel superior de la jerarquía documental, se considera que en cualquier contexto archivístico pueden existir 4 supuestos no excluyentes que están contemplados en el modelo conceptual: el fondo en el nivel superior de la jerarquía, el grupo de fondos en el nivel superior de la jerarquía, la colección en el nivel superior de la jerarquía y la serie en el nivel superior de la jerarquía. El grupo de fondos se refiere a un conjunto de fondos, cada uno de ellos producido por un agente diferente, denominado productor de fondo. El fondo se aplica a un conjunto de documentos producidos por un agente en el ejercicio de sus funciones, es decir, por el productor de fondo. La división de fondo o de grupo de fondos se refiere a un conjunto de documentos de un fondo o de un grupo de fondos, agrupados de acuerdo con un criterio orgánico, funcional, cronológico o geográfico. La serie se aplica a un conjunto de documentos producidos por uno o varios agentes, que son testimonio continuado de una o varias actividades o procesos. La subserie se refiere a un conjunto de documentos de una serie, agrupados de acuerdo con un criterio de clasificación, como las modalidades de las actividades o procesos que testimonia la serie, geográfico, etc. La fracción de serie o de subserie se aplica a un conjunto de documentos de una serie o subserie, normalmente correlativos, conservados en una o varias unidades de instalación. La unidad documental se refiere al elemento básico de un fondo, grupo de fondos, colección o serie, constituido por un documento de archivo, o unidad documental simple, o por varios que formen una unidad documental compuesta. La colección se aplica a un conjunto de documentos o de componentes documentales, de igual o distinta procedencia, reunidos por motivos de conservación, por su especial interés o por cualquier otro criterio subjetivo. La división de colección se refiere a un conjunto de documentos o de componentes documentales de una colección, agrupados de acuerdo con cualquier criterio.
El componente documental se aplica a un elemento de una unidad documental que no constituye un documento de archivo, esté o no físicamente separado por razones de conservación u otros motivos, por ejemplo, un sello pendiente, una firma, el texto insertado de otro documento de archivo, etc. Para el tipo de entidad agente se han identificado 3 subtipos de entidad. La institución se refiere a una organización o grupo de personas identificado por un nombre propio y que actúa o puede actuar como una unidad o bien un cargo institucional desempeñado por una persona. La familia se aplica a 2 o más personas relacionadas por matrimonio, nacimiento, adopción u otra situación jurídica similar, o bien por presentarse ellos mismos como una familia. La persona se refiere a un individuo de la especie humana. Para el tipo de entidad-función y sus divisiones, se han identificado 4 subtipos de entidad. Las entidades funcionales de estos 4 subtipos están interrelacionadas mediante relaciones jerárquicas todo-parte, y la función siempre ocupa el nivel superior de la jerarquía que conforman estas entidades. La función se refiere a una responsabilidad u objetivo principal asumido por la sociedad o realizado por un agente e integrado por un conjunto de actividades o procesos. La división de función se aplica a cualquiera de las agrupaciones de actividades o procesos en que puede dividirse una función. La actividad o proceso se refiere a un conjunto de acciones o tareas realizadas por uno o varios agentes para cumplir una función determinada o parte de la misma. La acción se aplica a un acto, jurídico o no, realizado por uno o más agentes e integrado en una actividad o proceso.